Muy buenos días con todos. Mi nombre es Wilmer Sebastián, soy estudiante de Ciencias e Ingeniería en Materiales en la Escuela Superior Politécnica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte de la materia que dice Ingeniería en Metales. ¿Ok? Bueno, la materia de Ingeniería en Metales es una parte de la malla de la carrera de Ciencias e Ingeniería en Materiales, donde se va a hablar sobre todos los procesos de manufactura de la mayoría de cantidad de aceros. ¿Ok? Y de metales no ferrosos también. Bueno, en este caso voy a comenzar un poquito por aquí para mencionarles esta parte, donde nosotros sabemos que existen muchos materiales en la vida. O sea, de hecho existen un millón de materiales. Pues el agua, la madera se puede considerar un material también, pero hay algo que se llama materiales para ingeniería. ¿Ya? ¿Qué es lo que se llama materiales para ingeniería? Los materiales para ingeniería son materiales que son utilizados para ingeniería, valga la redundancia. Y en esos materiales se resumen esto que estamos aquí, como puede ser metales, plásticos, cerámicos y compuestos. Ese otros puede estar como cerámicos, como lo tiene este libro, o también puede ser aparte, que tienen que ver más con materiales, no sé, súper complejos, como pueden ser materiales biocompatibles o con el cuerpo humano, cosas así. Entonces, puede ser que se junte con cerámicos porque la mayoría de prótesis están hechas de cerámicos ahorita. Entonces, a la final, se puede decir que son cerámicos algunas aplicaciones, pero dejémoslos en que pueden haber otros materiales. ¿Ya? En este caso, como es la materia de ingeniería en metales, nos vamos a enfocar netamente en estos tipos de aquí, en metales ferrosos, no ferrosos. El capítulo se habla sobre metales amorfos. Son metales que no tienen tiempo, porque nosotros sabemos, a ver, yo espero que todos aquí ya hemos cursado ciencia e ingeniería en materiales o seamos de la carrera de ciencias materiales. Y sepamos que los metales tienen una característica, es que ellos en su estructura tienen una red cristalina, o sea, tienen una forma organizada. ¿Y de cómo está esa forma organizada? Las redes de Bravais. Algo así se escribe. Son las redes de Bravais, son lo que te indica que se tienen estructuras FCC, BCC o centrada cúbica, lo que sea. No sé si han visto eso, espero que sí hayan visto. Entonces, las redes de Bravais son las redes cristalinas con las que pueden ordenarse los elementos. Los metales tienen una estructura cristalina, pero siempre van a tener una estructura cristalina. Pero la parte de amorfo se refiere a que no le doy tiempo al metal a que comience a cuando solidifique en su proceso su proceso de solidificación, no le dé el tiempo suficiente a que se forme una estructura cristalina. Solo eso, la verdad. De lo que he leído igual. Igual eso no lo voy a explicar ahorita. A ver, estamos ahora sobre metales ferrosos y no ferrosos. En este caso, al ser la unidad número uno, vamos a hablar, o sea, la parte de introducción a manufactura, me la quiero saltar porque literalmente esa parte se la puedo resumir en el siguiente gráfico, yo se los muestro. Esa parte, o sea, literalmente esta parte está enfocada netamente en la parte de procesos de manufactura del acero o de los metales. Aquí estamos aquí. Este cuadro resume bastante los procesos de manufactura. Como puede ser la fundición, que la fundición puede ser con un molde desechable, o sea, con un molde desechable, a lo que se quiere referir uno es que, por ejemplo, aquí vamos a ver. El molde desechable puede ser esto de aquí, déjame poner el puntero láser. El molde desechable puede ser esto de aquí. No sé si se ve que estoy rayando. ¿Sí se rayó? Ya. Este es un molde desechable. Ya, para que sea un molde desechable, o sea, si tú quieres hacer un molde desechable, no te importa el ángulo de salida, porque cuando tú tienes un molde así y tú lo sacas, vas a dañar el molde, vas a ocasionar daños en el molde. En cambio, si tú al molde le das, bueno, más que, sí, sí, al molde, no, este es como el modelo, si tú al modelo le das un ángulo de salida, vas a ocasionar de que tu molde, lo de acá abajo, no se destruya, cosa que aquí no se le dio un molde de salida, por lo tanto, cuando se lo extraiga, probablemente se vaya a dañar y haya que volver a armarlo.
No sé si me doy a entender. Entonces, eso, cuando se habla de molde desechable, se habla de un molde como este de aquí. Este es un molde, este es el modelo. Este molde desechable que estoy rayando acá abajo, ese molde es el que, en tal caso, si no hay ángulo de salida del modelo, se va a dañar y se tiene que volver a utilizar. En otras palabras, este es el molde. ¿Ya? Bien, vamos a hacer el proceso de manufactura. El molde metálico es un molde permanente, es un molde con un buen acabado superficial, bastante liso te va a quedar el material, pero asimismo es un molde caro. De hecho, en mi universidad hay un molde metálico, pero no estaba habilitado, o sea, no estaba cuando nosotros encontramos. ¿Por qué? Dios sabrá, pero no se estaba disponible. Pero se sabe que el molde metálico te permite un mejor acabado superficial. ¿Cuál es lo malo? Que es un molde permanente. ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, pues que es muy, primero, hacer un molde metálico es caro. Es caro, es carísimo, es muy caro, ¿ya? Segundo, ese molde metálico está sujeto al material que vayas a colocar ahí. Por ejemplo, un molde metálico para fundir aluminio sin está good y está bien. Pero, por ejemplo, no puedo hacer un molde de aluminio si voy a fundir hierro o acero, ¿me entiendes? O sea, el acero se funde a una temperatura por encima de 2000 grados Celsius y en cambio el aluminio se funde por encimita de los 800 grados Celsius. O sea, es como que hay una diferencia ahí, ¿me entiendes? O sea, eso, igual eso es lógico, pero les menciono que hay que considerar lo que se vaya a fundir para hacer un molde metálico. Y aparte es caro, es permanente, o sea que no lo vas a poder cambiar. Si quieres cambiarle forma, no lo vas a poder hacer. Y para lo bueno y para lo malo. Y ya, y que tiene un acabado superficial muy bueno. El molde permanente, ese es un molde metálico, puede ser un molde permanente. O un molde de arena, un molde de yeso, pueden ser permanentes, pero todo va a depender de su ángulo de salida. Si se lo diseña con un ángulo de salida, va a salir y no va a dañar a la pieza. ¿Ok? La deformación volumétrica está la parte del laminado, forjado y extrusión y perfilado. La parte del laminado, creo que todo el mundo entiende que el laminado, donde está aquí está, el laminado es una forma de, por ejemplo, esta es la forja, por si acaso. El laminado es como que van a pasar un rodillo y es para reducir el diámetro. De un diámetro más grande voy a reducirlo a un diámetro más pequeño. Ese es a priori lo que se tiene que ver con un laminado. Pero puede ser un laminado en plano y un laminado de forma, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de laminado. Laminado en caliente o laminado en frío, ¿ya? El laminado en frío va a ocasionar de que tenga un acabado superficial muy chévere, va a quedar chévere el acabado superficial, pero también va a quedar un material muy anisotrópico, o sea que van a tener muchas propiedades, van a tener propiedades muy aleatorias en todas las direcciones, o sea, lo opuesto a isotrópico. Entonces, a lo que yo me refiero es que, en cambio, el laminado en caliente va a ocasionar de que se tenga una estructura más isotrópica porque voy a dar, cuando lo estoy calentando, voy a homogeneizar la estructura, la red cristalina y voy a formar granos más grandes, ¿ok? Entonces, y no direccionales, o sea, que no tengan una tendencia a ir hacia un lado, lo que ocasiona la anisotropía. En cambio, si yo hago el laminado en caliente, se puede hacer eso. Igual laminado en caliente depende del país. Por ejemplo, aquí en Ecuador no tengo conocimiento de que exista una planta que haga laminado en caliente. Es decir, que todos los procesos de manufactura que se hagan en aluminio en el país son netamente procesos de laminado en frío. Ok, el otro proceso de manufactura que vamos a hablar en este caso es el forjado. Bueno, el forjado es el mítico, creo que todos lo conocemos. Se puede hacer un forjado con lo que se refiere a matriz abierta es que tú agarras, literalmente tú agarras el material y lo golpeas con un mazo, o el material se encierra y se golpea ahí adentro. Eso va a depender bastante perdón, de cómo lo estés haciendo, pero yo creo que el forjado es lo más básico, creo que todo el mundo lo conoce porque se hacen como espadas, la parte de forjado rudimentario, el de hacer espadas, creo que todo el mundo lo hemos visto y creo que se entiende fácilmente.
¿ya? Les dejé un poquito el rato ahí en la imagen ahí para que puedan leer o hacer captura, en el caso deseen. Y bueno, vamos a ver la parte de extrusión y trefilado. Bueno, perdón, tengo gripe. Estoy buscando la imagen del trefilado, porque no lo tengo en imágenes, ¿sabes? No lo tengo en imágenes, el trefilado, creo, pero no lo veo. Estoy ciego, que puede ser. Bueno, ya después le busco, al final de la clase le busco una imagen de trefilado. Pero vamos a ver con la siguiente parte, no se preocupen, eso después muestro. La parte de cizallado. Ya, esta parte de cizallado es bastante interesante porque existen dos procesos que son parecidos, pero de diferentes formas. Por ejemplo, el troquelado, lo que yo me quiero, lo que en el troquelado yo tengo un molde aquí y yo voy a hacer un punzón, voy a hacer por fuerza cortante, creo que todos tenemos la idea de que es fuerza cortante. Vamos a producir nuestro producto. O sea, en otras palabras, de una matriz, de una lámina, o de una lámina, lo que salga del punzón, o sea, esto, es lo que yo quiero. En cambio, en el punzado es al revés. Es como que lo que yo quiero es la lámina y lo que salga es lo que desecho. En cambio, en el punzado, la lámina es lo que desecho y lo que yo me quedo es con eso. Creo que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué creo que se nota? O sea, es obvio por el diseño de esto que a mí me interesa quedarme con la lámina y no con lo que salga cuando salga el punzado. ¿Ok? Vamos al otro proceso, que en este caso es el doblado. Tengo gripe, discúlpenme, si me escuchan un poco congestionado. A ver, el doblado, como estamos viendo ahorita, es literalmente tenemos una lámina recta y lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza y que una fuerza dependiendo de cómo sea el molde, vamos a tener fuerzas que van a reaccionar con nuestra fuerza y van a doblar nuestro, nuestro, nuestra pieza. Si se dan cuenta, el ángulo nunca va a ser igual al ángulo que se forma aquí. Por ende, ahí eso tiene que ver mucho con el diseño de los moldes. Eso tiene que ser el ingeniero mecánico diseñar esos moldes para que o un ingeniero de materiales también puede hacerlo, o sea, tipo, diseñar qué forma o qué ángulos tiene que tener el molde para que cuando yo aplique una fuerza tal en un material tal, se forme el mismo ángulo, cosas así. Eso se puede hacer con simulaciones en ANSYS, imagina. Ya. Entonces, luego aquí tenemos la parte de punzado, eso ya expliqué, punzado, doblado, sencillo, formado de tornillos. Ya. Así que bueno, ahorita vamos a hablar sobre el proceso de formado, lo que tiene que ver con un refundado entorno. A ver, el formado, o sea, esto de aquí son piezas creo que todo el mundo hemos manejado un torno, todo hemos, todo creo que hemos utilizado un torno, hemos visto un torno, entonces creo que no hay ciencia detrás de esto, creo que no hay diferencia, porque la diferencia entre el punzado, digo, sí, el formado y el torno, es que, por lo que tengo entendido, explica el profesor, es que el punzado está hecho, se hace con unas medidas estas específicas, o sea, como que ya tengo esto establecido. Ya. En cambio, en el tornado, creo que eso es el más básico de todos, creo que todo el mundo conocemos, el tornado está hecho para debaste. ¿Se puede utilizar para acabado? Sí, se puede utilizar para acabado, para que cambiar la cuchilla, pero principalmente se utiliza como para debaste. O sea, es un proceso que ocasiona arranque de viruta. ¿Ok? Y tiene dos formas de moverse, paralela a la sección transversal y paralela a la sección longitudinal. Aquí está el fresado. En este caso, el fresado se utiliza mucho para darle una parte superficial o para darle formas geométricas complicadas. Esa es la diferencia principal entre el fresado y el taladrado. El taladrado es, como su nombre indica, un taladro, entonces hueco, hueco y hueco.
En cambio, el fresado es parecido al taladro, pero tiene formas de cuchillas distintas para darle formas de figuras complejas a la parte superficial deseada. ¿Ok? Luego llegan la parte del láser. Estas son las partes del láser y también impresiones en 3D. Pues estos son procesos de manufactura bastante complejos, que son procesos que son muy enfocados en la parte aeroespacial, sobre todo este de aquí, que necesita de imprimir piezas complejas que un proceso de laminado o fundición no se puede realizar. Y luego está el rectificado, que bueno, esto es netamente un proceso de baste, como un parecido al esmeril, es como para rectificar la pieza por posibles por posibles defectos superficiales. Ok, de hecho, esto es lo más sencillo. Creo que solamente el recuadro nos nos da una idea de qué proceso va en cada lado, de hecho, el nombre mismo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar con la otra parte súper interesante, en este caso para mí, es la más interesante, la verdad, que es esto de acá. Vamos a empezar con la parte de fabricación de hierro y aceros, ¿ya? Para fabricar hierro y acero necesito tres materias primas, ¿ya? Esas tres materias primas son la cal, el coque y el mineral que vamos a extraer. Ya vamos a darnos cuenta es que no todos los procesos necesitan minerales, pero la gran mayoría, o el proceso, o en países donde la industria siderurgia, la siderurgia es la industria que produce acero, la industria siderurgia produce en grandes cantidades, utiliza el método que estamos mencionando. El método para hacer una fundición de acero o para hacer acero como tal va a depender netamente del tipo de recursos naturales que tengamos. Por ejemplo, en Ecuador no existen minas de hierro o que contengan hierro. O sea, lo que me refiero es que no existen menas. O sea, pueden existir minerales que contengan hierro, como puede ser la pirita, como puede ser hematita, ¿ya? Pero el problema es que para ser catalogado como una mena, se necesita que ese mineral haya en suficiente concentración o haya en suficiente cantidad de mineral para que sea llamado mena y por ende sea rentable su extracción. O sea, puede que haya minerales, sí, pero no es rentable hacerlo, en otras palabras. Entonces, en Ecuador no se produce por este método. Estos métodos se producen por industrias de, por ejemplo, en Alemania, Estados Unidos, o puede ser Japón también. Entonces, esos tipos de industrias, China tal vez, sí, China. Entonces, esos tipos de industrias utilizan este método. ¿Por qué? Porque sus recursos naturales le permite extraer menas de hierro y poder trabajarlas con ellos. Bueno, asumiendo de que tú eres el afortunado y te encuentras con una mena, un menas de hierro que son rentables para producir, ojo, tengan en cuenta de que si quieren desarrollar una siderurgia, es importante de que tengan en cuenta algo. La industria siderurgia es rentable solo si se produce en grandes cantidades. O sea, si produces en cantidades medianas y bajas, a lo que yo me refiero es producir 100 toneladas, no sé, diarias, es rentable. Pero cuando produce muy pocas cantidades de toneladas, es poco, porque la cantidad de energía que se utiliza para estos procesos y recursos es bastante cara. Entonces, es rentable solo si la produces a grandes cantidades. Tengan en cuenta eso. ¿Ok? Bueno, digamos que eres una persona afortunada y te encuentras te encuentras con minerales, pero resulta ser que en vez de minerales hay un montón de menas de hierro. Vamos a hablar del caso de Matita. Ok, encontraste el de Matita, vacancísimo. Ahora, te falta conseguir dos más, porque se acuerdan que yo les mencioné de que, o sea, antes de empezar, quisiera, por si acaso tienen dudas, los aceros, bueno, los hierros o los metales en general, en la vida natural, o sea, en la naturaleza, no se encuentran como puros, se encuentran aliados, se encuentran en minerales, ¿ya?
¿Por qué? Porque es su estado más estable termodinámicamente, tiene un, un base de botella. No es una base, es una colina hacia abajo, por ende la estabilidad energética en ese punto es mucho mayor, por ende su estado más estable es oxidado o aliado. Por eso los aceros o por eso la mayoría de metales tienden a estar oxidándose, porque es su estado más estable, ¿ya? O sea, no todos a la final, pero cuidado. Ok, entonces bueno, aquí estamos con, digamos que vas a minerales, te encuentras una hematita, unas menas con hematita, ¿ok? Luego te falta la cal y el coque. Bueno, el coque, digamos que encuentras carbón mineral, es un carbón mineral, literal es el carbón que se juega en Minecraft y encuentras en Minecraft, pero ese carbón tiene que ser tratado, tiene que ser triturado, tiene que someterse a un proceso de destilación en ausencia de aire, a esa temperatura de 1100 grados Celsius. Durante este proceso, los componentes volátiles, como puede ser el agua, alquitrán y más gases, van a salir. Pero después de que si tú le hagas ese tratamiento, tienes que enfriarlo rápidamente, porque puede comenzar una combustión espontánea. Luego de ese proceso, ahí ya podemos llamarlo coque. O sea, porque coque se llama al resultado del carbón tratado. O sea, es lo mismo, pero se lo ha tratado ya. Es como una mujer maquillada. Discúlpeme, pero es una mujer, digamos, una mujer whatever, no sé, vamos a llamarla, no sé, Claudia. Una mujer llamada Claudia se maquilla y sigue siendo Claudia, pero ahora tiene otra forma. ¿Sí me entiendes? O sea, se maquilló. Así mismo acá. O sea, el carbón sigue siendo carbón mineral, el coque sigue siendo carbón mineral, solo que se lo trató. Ya. Y se le puso otro nombre, más comercial. Y bueno, la piedra caliza, o la cal, o el limestone, es la más interesante y la súper útil porque te va a permitir limpiar. Es la que se utiliza para purificar la, al acero, o sea, porque va a formar aleaciones o va a formar escoria, ¿ya? Y el escoria, al ser una menor densidad de que el acero, va a estar en la parte de arriba y en la parte de abajo va a estar el acero derretido por ser más denso y se puede separar fácilmente. Y muchas veces esta escoria se puede utilizar para producir ladrillos reflectarios, inclusive vidrios. ¿Ya? Ok, bueno, ya mencionamos sobre esto y creo que, bueno, por si acaso todo el mundo sabemos que es un material ferroso, creo que sí. Sí, todos sabemos que es un material ferroso, imagino yo. Por ejemplo, todos sabemos que existen materiales ferrosos y no ferrosos. En este caso, los materiales ferrosos más usados son los aceros y también son los más reciclados, porque tienen una característica que los polímeros no tienen, que a medida que tú los polímeros los reciclas, van perdiendo sus propiedades. En cambio, también algunos metales, por ejemplo el aluminio y el acero, latón también, tú los reciclas muchas veces y no va a pasar nada, sigue comportándose igual, no pierde propiedades. ¿Ok? Entonces, en el grupo de los metales ferrosos se encuentran los aceros y los hierros fundidos, o los cast iron. En los aceros existen aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En los aceros de bajo carbono, o bueno, de baja aleación, son considerados los aceros comunes, o sea, aceros de medio, aceros de bajo y aceros de alto carbono. Puede ser, sí. ¿Y qué significa que sea de baja aleación? Bueno, significa que son aceros que no contienen gran porcentaje de aleante. En otras palabras, esos aceros de bajo carbono son aceros, se llaman aceros al carbono. O sea, los aceros bajos aliados son llamados también aceros de al carbono, ¿ya? Estos aceros al carbono, lo que principalmente me dice la propiedad mecánica es el contenido de carbono, ¿ya? Por si acaso, alguien que no sepa, eh, el acero es una aleación de hierro y carbono, por si acaso, ¿ya? Pero no solamente hay hierro o carbono, hay un montón de aleantes. De hecho, aunque se llamen aceros al carbono, siempre va a haber contenidos de elementos no aparte,
ya sea en el proceso de siderurgia, puede haber cierto contenido de sílice, cierto contenido de azufre, fósforo, cosas que no se desean algunas, pero siempre va a haber contenidos de aliantes. Ojo, también es muy baja proporción y por eso se los denomina de baja aleación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, como en el proceso de siderurgia pueden existir elementos no deseados como azufre y fósforo que siempre van a estar, es algo indebido, ya es algo intrínseco en el proceso. ¿Y por qué no deseo eso? Bueno, porque eh, el azufre o el azufre, el elemento de azufre, cuando se utiliza elementos aliantes en un acero aliado, utilizamos manganeso. Cuando se utiliza manganeso, creo que si no me equivoco, el manganeso mejora la maquinabilidad, va a ocasionar que en vez de que azufre se junte con el acero o con el hierro y carbono, la matriz va a juntarse más con el azufre, lo que va a generar sulfuros manganeso y lo que va a generar puntos débiles en la matriz, en otras palabras, concentradores de esfuerzos. Ya. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de los... Ahora dice aquí también que hay altos aliados. Los altos aliados o aceros aliados son aceros que tienen bastantes propiedades, bastantes aliantes en altas concentraciones relativamente. En los aceros aliados, lo que me va a determinar las propiedades mecánicas son los aliantes. Los aliantes son que me determinan sus propiedades mecánicas. Ustedes se pueden preguntar, ok, oye, pero ¿cómo me dictamina? Pues aquí estamos. Aquí tenemos efectos de los elementos en la matriz en el acero. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi acero hay lo que digo, mucho manganeso? O sea, es un acero, el manganeso, ¿qué pasa? ¿Qué hace mi acero? Bueno, primero es que lo desoxida, mejora la templabilidad, templabilidad, no maquinabilidad. Mejora la templabilidad, la resistencia, resistencia a la abrasión, o sea, que no se salga hacia, por ejemplo, algo no abrasivo puede ser como no sé si han utilizado talco, no talco, no, unas barras de talco, o en, ya, las tizas, los pizarrones de tizas, cuando en las películas se ven esos como marcadores o esas tizas para las pizarras de color verde, ya, esas tizas son materiales muy poco abrasivos, porque si tú las tocas, ves que te quedan partes de ellas en ti, inclusive el lápiz. El lápiz, cuando tú escribes, te mancha, ¿verdad? Esa que te mancha, ¿y cómo te puedes manchar? Con tú solamente tocarlo. Si tú tocas el lápiz con tu yema de tus dedos y lo mueves y comienzas a mover, así como a rascarlo, si no que te mancha. Entonces, eso es abrasivo. ¿Qué tan resistente es a ese movimiento? A que se desprendan partículas de él. Por eso dice que el magnesio mejora la velocidad, pero va a disminuir la soldabilidad. O sea que si quieres soldarlo, te interesa de que no tenga un alto contenido en magnesio, por si acaso. Ok, aquí hay una lista enorme de o sea, qué hacen los elementos aliantes en mi matriz de acero. Algo interesante también es que también existen materiales o elementos que yo no deseo en mi acero, como puede ser el antimonio y el arsénico, que van a fragilizar por revenido, es un tratamiento térmico. El hidrógeno me va a causar de que va a fragilizar severamente mi acero, o sea, lo va a hacer muy, muy débil. O sea, el hidrógeno es algo que yo no quiero que esté ahí. El nitrógeno me va a mejorar la resistencia, la dureza y maquinabilidad y dependiendo de otros elementos. Pero este nitrógeno va a depender de otros elementos aliantes, porque si hay otros elementos aliantes, va a disminuir, o sea, puede disminuir o aumentar la resistencia, la ductilidad y la tenacidad. O sea, hay que tener en cuenta eso, de que no se comienza a formar carburos de hidrógeno u otras cosas. El oxígeno va a incrementar ligeramente la resistencia en los aceros efervescentes, dependiendo de la presencia de otros elementos. A lo que se refieren a aceros efervescentes, es que eso podemos ver más adelante. Pero si tienen duda, es que los aceros efervescentes son aceros, o sea, cuando tú produces aceros, puedes tener varios tipos. Aceros, o aceros, ¿cómo se le llama? Aceros, no son aceros, o sea, se los pueden decir dormidos, no es dormido, aquí tengo. Son como aceros relajados, puede ser, sí, algo así era. Déjame, eso es una nomenclatura. Son como aceros relajados. Son aceros, puede ser, de aquí por aquí tengo anotado ese tipo. No, ese es refinado secundario. Este, creo que estos son. Ah, se cambió.
¿Dónde están los lingotes? Aquí está. Esto, sí. No son relajados, son aceros calmados, se los llama. Cuando tú produces el acero, puedes tener de estos tipos: aceros calmados, semicalmados y efervescentes. ¿Ok? Eso se va a producir por la cantidad de, como te dice acá, es porque los aceros efervescentes son aceros porosos, o sea, significa que tienen burbujas, o que se formaron burbujas dentro de la matriz. Y esas burbujas se forman por la parte de oxígeno, o porque hay una presencia de oxígeno, o de gases insolubles en el sólido. Porque a medida que se solidifica, o sea, el gas, digamos que el gas es más soluble en el líquido, pero el gas no es menos soluble en los sólidos. O sea, a medida que se va solidificando, el aire o los gases se van quedando atrapados mientras se solidifica porque no son muy solubles, o sea, no pueden pasar a través de ellos. Entonces, eso. Por ejemplo, el estaño me va a producir fragilidad en caliente por revenir. Bueno, son cosas que son efectos que uno puede investigar, pero aquí les doy la imagen, ya. Entonces, esos son los efectos de los elementos aliantes a mi acero. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ya creo que sabemos qué son los aceros, ya sabemos de dónde puede salir, ya sabemos de dónde encontrar eso. O sea, la cal la encuentras en minería. Aquí en Ecuador le puedes comprar a Holcim si quieres, pero bueno, porque Holcim de hecho Holcim creo que está en un lugar donde hay mucha cal, la piedra caliza. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a empezar con el proceso. Una vez ya tú, por ejemplo, aquí tú ya identificaste tu mineral, ya identificaste tu carbón mineral, ya identificaste tu piedra caliza, y ambas van a van a someterse a tratamientos. En cambio, en mineral se lo van a convertir en pellets. En pellets significa que son pequeñas cositas así. Ps, ps, ps. Hacerlo como polvo, por así decirlo. ¿Por qué me interesa reducir su tamaño? Porque las partículas más pequeñas poseen una mayor área superficial, una mayor área de contacto, lo cual va a ocasionar que se mejore, que se homogenice mejor lo que vaya a hacer, ya sea químico o térmico, lo que sea. La parte de sintetizado, bueno, va a depender mucho del proceso de extracción de minas, o sea, va a depender si haces por el proceso de lixiviación, o va a depender, no sé si en este caso, no sé si se haga, esto sí desconozco, estos son nomás los ingenieros mineros, pero igual vemos una materia, pero vemos solo netamente enfocado en la parte de extracción de cobre y oro, que aquí en el país es lo que abunda. Desconozco si qué tipo de tratamiento se le hace en la industria siderúrgica, en los minerales de hierro. O sea, se puede hacer un proceso de lixiviación, no sé si se puede hacer flotación, puede ser, o separación magnética, que puede ser también. Pero bueno, hay un montón de procesos sintetizados que alquilan aquí. Este es como un tipo de molienda. Bueno, esto va a depender mucho. Esto es ingeniero en minas. O sea, de hecho, si tú encuentras un material, tú de hecho lo vas a mandar a tratar con ingeniero en minas y el ingeniero en minas te va a dar el producto que vas a utilizar. El mineral ya tratado o el mineral ya pepa para trabajarlo. Ok, a la piedra caliza se la va a triturar y al horno y al coque o al carbón mineral, como les mencioné, se lo va a hacer el refinado sí, el refinado a altas temperaturas y nos va a dar el coque. Luego de que hayamos hecho esos tratamientos a nuestro mineral o a nuestras materias primas, vamos a todos esos meterlos en nuestro alto horno de WAM, de cabeza. Este es un esquema, pero el esquema que más me gusta es este tipo de acá. ¿Ya? Aquí va a entrar la carga de la mena, o en este caso el mineral, en este caso es de matita. Va a entrar la piedra caliza y va a entrar el coque. Aquí va a entrar tu mineral y lo bueno de esto es que está dividido en esquemas. Por ejemplo, aquí van a ocurrir muchas reacciones, por si acaso. O sea, aquí van a ocurrir reacciones a medida que nosotros bajemos, porque tiene sentido, ¿no? De que si acá está a alta temperatura, aquí hay coque quemándose a alta temperatura, tiene sentido de que acá cuando caiga vaya pasando distintos procesos a medida que baja porque va a aumentar la temperatura, ¿sí o qué? Entonces, podemos ver de que la pequeña humedad de que había, la pequeña humedad que hay entre, no sé, entre las menas, la piedra caliza de coque que pudo haber adquirido por el proceso que se tuvo guardado, lo que sea, ya prácticamente en este proceso de aquí, hasta la oxidación, bueno, la reducción de la piedra caliza,
va a ser casi cero. O sea, pero en toda esta parte el agua se va a estar eliminando, o sea, se elimina completamente por la alta temperatura que estamos trabajando, porque el agua se evapora a 100 grados Celsius. Pero mientras se elimina el agua absorbida y luego la absorbida con B, ahí va a depender. Pero bueno, aquí están los procesos que estamos viendo. Por ejemplo, la hematita a 230 grados centígrados va a tener un proceso de reducción con el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono se va a producir porque aquí estamos quemando coque. Estamos quemando coque. El coque, al estar quemándose, a ser muy reactivo, de hecho, como puede verse aquí, el coque, al estar en 1500 grados centígrados, va a reaccionar con el aire caliente, que contiene oxígeno. O se puede meter directamente oxígeno, aunque no sé qué tan recomendable sea, pero se mete aire. Y creo que es más económico es meter aire. Entonces, el oxígeno molecular va a rejuntarse con el dióxido de carbono o con 2 moles de carbono y va a formar dióxido de carbono o 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, este monóxido va a subir el gas, porque es un gas, va a subir, va a subir, va a subir, y va a interactuar con nuestro compañero, con nuestro hierro, ¿ok? Como podemos verlo aquí, ¿ok? Sino que aquí está de hecho, pero bueno, aquí está puesto de esta forma de que todos los monóxidos en el proceso son producidos por la quema de coque con oxígeno. El coque tiene un poder calorífico de 27,30 megajoules sobre kilogramo aproximadamente, ¿ya? Entonces, aquí el hierro o las menas de hierro se van a encontrar con un ambiente riquísimo en monóxido de carbono, lo que va a ocasionar este tipo de reducción. Por ejemplo, de hematita pasamos a hematita, creo que esta es hematita, sí. De, de hematita pasamos a magnetita, esta es magnetita, ¿ok? Y vemos que se produce de monóxido de carbono, se produce dióxido de carbono. La cal, la piedra caliza, se reduce a óxido de calcio, produciendo otra vez dióxido de carbono. La magnetita reacciona con el monóxido de carbono y va formando óxido de hierro, produciendo otra vez dióxido de carbono. ¿Ok? Aquí el carbono va a interactuar con el dióxido de carbono y va a formar más carbono, va a interactuar con el dióxido de carbono y va a formar 2 moles de monóxido de carbono, lo cual va a servir para interactuar con más monóxido de carbono a la parte de arriba. Asimismo, otra vez, el óxido de hierro va a interactuar a esta temperatura aproximadamente, va a interactuar con el monóxido de carbono y va a formar hierro, hierro sólido. A priori va a formar hierro sólido, pero luego este hierro sólido se va a fundir y se va a formar escoria. O sea, esa escoria se va a formar es por la piedra caliza, por lo que está aquí. O sea, por esta de aquí se va a formar la escoria. Porque esta de aquí se funde, no, perdón, esta de aquí va a interactuar con nuestro hierro fundido y va a formarse una escoria, se va a fundir, ¿ya? Entonces, y aquí vemos, o sea, la parte de acá, como es la menos densa, que es la escoria es menos densa que el hierro, va a pasar por aquí, ¿verdad? En cambio, el hierro fundido, al ser más denso, va a pasar por acá abajo, ¿ok? El hierro producido se va a llamar el arrabio, se lo denomina arrabio, porque aquí, por ejemplo, aquí en este proceso de reducción, este hierro es un hierro con mucha impureza, se lo llama hierro de fundición, porque puede contener hasta 5% de contaminantes, como puede ser silicio, fósforo, magnesio y azufre, y va a tener un porcentaje de carbono alrededor del 4%. También se lo llama hierro cochino, por si acaso. Hierro cochino, hierro fundido, o arrabio. De esa forma se lo puede llamar. ¿Ok? Luego de esto van a empezar los procesos de refinación. Pero eso ya lo veremos en una próxima clase. Creo que aquí podemos ver más o menos cómo podemos ver la parte de, cómo podemos ver la parte del proceso de manufactura un poco. Aquí vemos otra parte, ¿ok? Otro diagrama. Pero creo que la idea principal ya lo tenemos, ¿ok? Ten en cuenta que lo que sucede en un proceso de alto horno es un proceso de reducción. En cambio, cuando vamos a refinar el hierro, o para refinar el hierro, sí, es un proceso de oxidación, ¿ok? Ten en cuenta eso.
Todo aquí lo que hemos visto es reducir, porque hemos visto que hemos reducido la cantidad de oxígeno que tenemos. Y ok, creo que eso se entiende fácilmente. Y las impurezas que se van a formar, obviamente, por si acaso, las impurezas que tienen los minerales de hierro son comúnmente óxido de silicio, la arena, óxido de aluminio o alúmina. Entonces, la cal va a interactuar produciendo estas impurezas, esta de aquí y esta de acá, por lo general, ocasionando que estas son las escorias que se están formando en la parte de arriba de nuestro elemento, como esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí son escorias, ¿ok? Entonces, bueno. Para mí es un gusto. En la próxima clase vamos a continuar con esta parte de acá, porque esto de aquí se lo va a esto se denomina refinado. Vamos a refinar nuestro acero. Porque ya tengo acero, de hecho, ya tengo acero. Bueno, más que acero, tengo hierro, un hierro muy contaminado, un alto porcentaje de carbono y con bastantes porcentajes de silicio, que pueden contener eso, hasta esos porcentajes, que son bastantes. Entonces, bueno. Muchas gracias, espero que les haya servido de utilidad y recuerden que estas son clases como para refrescar mi memoria y lo que he estado estudiando todo este tiempo.